Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Me mandan un escrito del diario La Patria hoy. El diario La Patria es el faro de Manizales y de Caldas, faro periodístico. El representante a la Cámara, Juan Sebastián Gómez, líder de la barra Holocausto Norte. Representante a la Cámara y líder de una barra brava. Ya está clarito, la política se metió desde hace rato. Las barras bravas han sido utilizadas por candidatos a la presidencia que terminaron siendo presidentes para grupos de choque. La famosa primera línea tuvo y está demostrado presencia de barras fletadas al alquiler en la etapa previa a elecciones. Y ahora parece que otra vez incursionan y que esto que acaba de suceder en Medellín y en Manizales, y que espero no se repita en otro lugar del país, aunque es posible, esto tiene un trasfondo. Ayer el fiscal, el doctor Barbosa, un futbolero a muerte, lo conozco personalmente, hincha de Millonarios, no se pierde partido, y sabe cómo es el maní. Ya ayer se pronunció. Sabía que tarde o temprano se iba a pronunciar, primero por obligación de su cargo, y en segundo lugar porque es un futbolero, y conoce muy bien la entraña de este problema. Aquí la realidad del asunto es que eso está politizado, que se volvieron un ejército mercenario, y que obviamente esto pone en serio riesgo un montón de situaciones que tienen que ver con el ámbito deportivo. En otros lugares del mundo se le ha puesto tate quieto gracias a acción gubernamental. Sin el gobierno es imposible. Porque aquí no solamente hay un tema electoral, político, sino que también hay un tema de tráfico de estupefacientes y otros delitos. Entonces, esta gente es difícil de permear, está muy bien respaldada. Los mismos políticos que los contratan los respaldan y los apañan. La justicia, que no siempre es justa, después de ser detenidos son liberados. Y tienen toda un entramado y una parafernalia propia de ese tipo de grupos delincuenciales, porque terminan siendo eso. Y bien lo dijo el fiscal ayer. En todos los lugares en los que se ha tenido que combatir a este tipo de grupos de subversivos y fascinerosos, porque no son hinchas, el gobierno ha sido fundamental. Con eso no podemos contar aquí. Entonces lo único que realmente nos puede ayudar es el fiscal y alguna autoridad más de aquellas que le caminan de frente y recto a la justicia. Pero fíjense, en el caso del Holocausto Norte, representante a la Cámara. No me diga. Qué bien. El fiscal dijo con relación a estos últimos sucesos lo siguiente. Escúchelo bien. Ya abrimos una investigación por los hechos de Medellín, por los audios que han venido circulando. Estamos verificando en las hipótesis si existió o no existió una omisión de la administración de Medellín municipal en torno a la intervención efectiva que se hizo con la policía en su momento, o si no se hizo una intervención en su momento. Pero llamo la atención a lo siguiente. Es curioso que se han venido empezando a presentar hechos de ese nivel en Manizales, como dice usted, en Medellín, en Bogotá. Recuerdo el partido Millonarios Medellín antes del lunes de Pascua, que hacía mucho tiempo no se veía unos disturbios
a las 8 de la noche, el partido iniciaba a las 8:30 de la noche y 8 de la noche empezaron unos disturbios. Todo esto ha venido engendrándose en los últimos 2 o 1 mes y es curioso que estemos cerca de nuevo a las elecciones de octubre y volvemos entonces a ver que empezamos a crear unos ambientes de destrucción alrededor de esto. ¿Quién está detrás de esto? ¿Qué es lo que está detrás de esto? El fútbol finalmente es una pasión nacional, internacional. El fútbol es un negocio privado, no es un negocio público. El fútbol no es un servicio público esencial. Usted no le puede decir a los clubes que regalen boletas o no regalen boletas, es un negocio de ellos y el deporte tiene esas connotaciones. Y pues Colombia, en este caso, pues tiene que entender también esa dinámica. No es posible que además estas personas hagan este tipo de actos delincuenciales poniendo en riesgo a menores, a niños que van con sus padres, que van con sus familias a un escenario que debería ser un escenario de convivencia y de alegría para todos, y no un escenario de violencia y de actos de terrorismo urbano, en donde además se prolifera la droga, prolifera la violencia y donde estoy seguro que muchas de esas personas ni siquiera saben de nada de lo que está ocurriendo dentro de los 90 minutos en esa cancha. Entonces yo creo que la Fiscalía entra y está verificando cada una de esas hipótesis y seguiremos haciéndolo porque me parece que el fútbol es un vector ciudadano muy importante y es un vector de alegría, repito. No debería ser un vector de dolor ni de tristeza. Muy bien, fiscal, métale muela a eso. Usted ha metido muela a cosas más complicadas, más complejas. Métale muela a eso. Sería bueno que en algún momento, pues, se llegara a lo que hay que llegar. Si hay que detener a alguno de esos terroristas subversivos, pues hay que hacerlo, porque usted dice terrorismo urbano y es verdad. A la gente le da miedo ya ir al estadio. Pero ¿qué tal la postura de la autodenominada gremiación de futbolistas? Yo estoy en todo el derecho de creer o no en las personas y las entidades, y no creo en esa asociación. No creo, me parece que es oportunista, que no cumple con la misión o el espíritu para la que fue creada, y más bien creo que es el trampolín político, oiga, qué pereza eso, político de alguno de sus dirigentes que ha aspirado incluso a ser ministro del deporte. La postura es absolutamente demencial, demencial. Nerón, ¿no? Allá tocaba el arpa y miraba cómo se incendiaba Roma. Pues eso quiere este señor que maneja la asociación. Ayer en la revista Semana dijo que estaban pensando en hacer un paro. Un paro. Sí, que porque que la DIMAYOR, que la federación, que los clubes. El populismo de siempre. La venta de mentiras y de imprecisiones. Y medias verdades son mentira. ¿No? Aquí en esto que tienen que ver la federación, la DIMAYOR y los clubes. Al contrario, son víctimas. ¿O le parece muy bien y muy agradable que un equipo como Nacional, por ejemplo, pierda una taquilla contra el América, pierda una taquilla de Copa Libertadores, se tenga que ir como un paria, como un judío errante, a ver en dónde le dan posada para jugar partidos? Una berraquera, ¿sí o no? Maravilloso. ¿Y qué? ¿Y le vas a hacer un paro al gobierno? ¿Le vas a hacer un paro al gobierno? El gobierno te hace pistola inmediatamente. Entonces, ni al gobierno, ni a la federación, ni a la DIMAYOR, ni a los clubes. ¿Qué propuesta? No solamente indecente, imprudente, sino que además no tiene lógica. En este momento lo que hay que hacer es apuntalar a esos clubes que son empresa privada, como bien lo acaba de decir el fiscal, para que subsistan y puedan generar empleo, porque son generadores de empleo. Y aparte de eso, pagan salarios. Los pagan. Entonces, debilitar a las instituciones a través de paros y esas cosas, de hecho, se están debilitando con todos estos problemas. Pero y si le metes un paro, terminas de matarlos. Y entonces, la fuente de empleo, ¿qué le vas a decir a tus asociados? ¿Que acabaste con sus empleos? Definitivamente hay algunas cosas para las que la vacuna
no existe. Quiero detenerme en dos jugadas desde el punto de vista reglamentario, debidamente consultadas. Lo de Ariza, la protesta de la América tiene sentido. Tiene sentido. Ayer el señor Ariza expulsó a un central de la América y eso desnaturalizó completamente el partido. Yo no digo que lo desmoronó, pero sí debilitó a la América. Una expulsión equivocada. Claro que merecía un castigo el jugador Córdoba, pero era amarilla, no roja. Y argumentando opción manifiesta de gol, lo expulsa. No es un error, es un horror. No es error, es horror. Les voy a explicar qué es el doxo. El doxo, en inglés, en español, OMG, oportunidad manifiesta de gol, debe reunir unos elementos básicos. Sin esos elementos, que están en la regla 12, taxativamente numerados, no puede existir opción manifiesta de gol. Y son, 1, distancia entre el lugar donde se cometió la infracción y la portería. Esto fue casi que en la mitad de la cancha. 2, dirección del juego. Costado izquierdo, y la pelota cuando la puntea el jugador de Chico, la puntea hacia afuera. En el mejor de los casos, en línea recta, nunca hacia adentro, que es la dirección a la portería. 3, probabilidad de mantener o recuperar el balón. Era posible, pero no seguro. Y por último, posición y número de jugadores. En ese momento, había un escalonamiento defensivo por el medio de Andrade y todavía estaba el arquero en mitad de camino. Olvídense de último hombre, eso no existe más, hace rato desapareció. ¿Ya? Entonces, si hay una de las 4, no hay 2. Y a eso agréguele la famosa zona doxo. La zona doxo está delimitada. Está marcada. La zona doxo, para que tengan una idea, y se lo explican a los árbitros, y sería bueno que los jugadores lo aprendieran. Los grandes clubes del mundo convocan instructores permanentemente. A mí Oscar Julián Ruiz me ha contado que varias veces ha estado con el Real Madrid. Recientemente estuvo con ellos en el Mundial de Clubes. Incluso expresamente el Real Madrid lo llama a él para que le explique a los jugadores, Ancelotti y sus muchachos, todo lo que tiene que ver con ley de juego. La zona doxo está delimitada de la siguiente manera. Pico 5.50, los dos picos de 5.50 abren una diagonal hacia los picos de 16.50. Y de ahí, de frente, o sea, toda esa zona central, lo que en un planteamiento de juego, hablando de lo eminentemente táctico, sería el lleno de carril central y carriles interiores, casi que hasta la mitad de la cancha. Casi, ni siquiera hasta la mitad de la cancha. Pero esa zona, no los laterales, no los andenes, no las bandas, ni siquiera las bandas afuera del área. Esa es la zona doxo y está clara. No lo sabe Ariza y no lo saben estos imberbes que tienen en el bar. Porque eso parece que estuvieran en una piñata, un montón de peladitos, sí. Es que la juventud no es ningún mérito. No. Qué bueno ser joven e inteligente, pero hay muchos veteranos inteligentes que también sirven. Entonces, a estos muchachos imberbes los veo totalmente desubicados y el árbitro peor. Ariza se pataneó el partido ayer, se lo perrateó, porque era un partido que apuntaba para cosas muy buenas. Al final estuvo bien, pero pudo haber sido mejor 11 contra 11. Lo otro tiene que ver con lo de Nacional y Medellín. ¿Qué escándalo hicieron ayer los del Medellín? Esos son otros que necesitan urgentemente una capacitación y actualización en cuanto a la ley de juego se refiere. En primer lugar,
vale la pena decirle a la gente del Medellín que no existen manos de apoyo. 1, 2, que ahora la valoración de la mano tiene que ver con la posición del cuerpo y es interpretativa. El jugador que se va cayendo, ¿en dónde tiene las manos? Depende de para qué lado se esté cayendo, eso lo tiene que ver el juez. Y si la pelota le toca la mano, o él toca la mano, o él con la mano toca la pelota, cayéndose es una mano de posición natural, ¿no? Natural. Depende de cómo se va cayendo, eso lo interpreta el juez. Y ayer clarito, el jugador ni siquiera ve la pelota y le pega. Segundo, se invalida un gol cuando el que lo anota, ¿no? Toca el balón con la mano, así sea accidentalmente. Eso está en la norma textual. El que lo anota y el jugador que anotó el gol ayer no tocó el balón con la mano. Y el que la tocó con la mano tenía una posición natural, porque caía en ese momento, caía. Y entonces el árbitro ve cómo cae, de lado, hacia atrás, cómo, y si las manos estaban o no en ese momento y en esa caída, en una posición natural o no. Es que el VAR lo dice clarito. Esto lo mandó la Conmebol anoche. Está todo lo del VAR, dura 4 minutos, pero no va a pasar los 4 minutos. Voy a pasar la introducción en donde se resume lo que el VAR consideró, que me parece es acertado de acuerdo a la norma. Por lo tanto, el gol para mí es legítimo, el de Nacional de Uruguay. Aquí está. Copa Conmebol Libertadores 2023, partido Nacional de Uruguay versus Independiente de Medellín. En el minuto 90+5, en un tiro libre a favor del equipo blanco, el balón llega al área penal adversaria y golpea el brazo de un atacante que se estaba levantando luego de haber caído. La posición del brazo se debe entender como natural para esta acción, por lo que no se debe sancionar infracción de mano. El VAR comparte esta interpretación, sumando además que no se trata de una mano de inmediatez para marcar un gol. Y luego de descartar asimismo una infracción de fuera de juego utilizando líneas virtuales, confirma la decisión de campo. Gol. Gol legal, legítimo. Lo comparto plenamente. Más bien, se le va a venir duro a Luciano Pons. Comillas, los jueces estaban comprados. ¿Tiene pruebas, Pons? Por algo estaba todo el VAR rodeado por gente de Nacional. Ya nos pasó en el primer partido. Si no quieren que juguemos, avisen y no venimos. No, más bien, Luciano, ¿sabes qué tienen que hacer? Parar mejor los equipos, organizarlos mejor. Yo te sugeriría que cambiaras de equipo. Haces menos goles en el doble. Haces los mismos goles en el doble de partidos que Cambindo. Te están sacrificando. Yo sé que por eso andas caliente. Entonces, mire, resultados como este se dan porque no se trabajan los resultados. Mejor dicho, se dan por bien servidos con el empate. Con el empate. Porque en el momento en que empató el Medellín, el mejor era Nacional. Y llegaba permanentemente y hasta el arquero del Medellín fue figura. ¿Sí o no? A partir de ahí hay que trabajar los resultados. Y hay que decirle al técnico que sí, que está bien que aprenda, pero que lo primero que tiene que aprender es hacer alineaciones, hacer buenos cambios y a trabajar resultados, porque el resultado te marca la tendencia de lo que hay que hacer. Y esto que acaba de decir y que está ya debidamente ilustrado, le podría costar una sanción muy larga a Pons. Ya en lo futbolístico, América, no entiendo por qué el profe Guimaraes sacó a Ramos. Ramos, qué diferencia. Hay unos jugadores que de verdad merecen respeto. Veteranos. Adrián es uno de ellos. El otro, ¿qué falta hizo ayer un rato? Carlos Darwin. Lo que está haciendo Rodallega en Santa Fe. Son jugadores que merecen reconocimiento y respeto. Ayer lo sacaron. No, que porque estaba caliente con el árbitro, de pronto lo echaban. Sí, a lo mejor Ariza lo echa. Pero le hizo mucho daño la salida, porque a partir de ahí, con el gol recibido, Chico se le vino encima. Y cuando uno se arruga tanto, se mete tanto, se hunde tanto,
cuando defiende en el último cuarto, ni siquiera en el último tercio, en el último cuarto, está condenado a que le empaten el partido. Y se lo empataron y hasta se lo pudieron haber ganado, porque ese equipo de Chico tiene mucho trabajo, se nota en las jugadas de estrategia, en la construcción misma del equipo, es muy avasallante, es un equipo en el que existe un relacionamiento permanente de todos de atrás hacia adelante, que juega en bloque, con una comunicación física y visual, todos saben exactamente en dónde están, ¿no? Tiene una clara información el jugador de lo que hace el rival, ¿no? Y en fin, tiene una estructura muy bien hecha y por eso está ahí, con una nómina realmente barata. América en el segundo tiempo aguantó, solamente tuvo un par de acciones, una de ellas que pudo haber sido invalidada cuando entró Sánchez y pegó contra el palo por una falta previa, y una que tuvo Suárez casi terminando el partido. Pero qué lindo hubiera sido con un buen árbitro y jugando mano a mano. Es decir, 11 contra 11, porque así es que está diseñado el juego. Y en el caso del Medellín, un equipo muy normalito, Nacional, el Bolso, muy normal, pero Medellín sigue siendo un equipo irregular, hace cosas de gran equipo, poco tiempo, después hace cosas de equipo regular y mediocre casi todo el tiempo, y al final hace cosas indebidas, no sabe trabajar resultados, no tiene regularidad en su comportamiento, y yo creo que lo que sí hay que definir clarito es que no se compadece el fútbol que juega con los jugadores que tiene, porque tiene una muy buena nómina el Medellín, que tendría que funcionar mucho mejor y tener más puntos. De hecho, en la Copa en este momento solamente tiene uno. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.